Saludos, buenos días. ¿Cómo están? Espero que la estén pasando bien, que la hayan pasado bien, que lo que queda de vida la pasen bien también. Nosotros somos Foro de Opinión. Saludos, buenos días, David. Saludos a todos, recordándoles que estamos a través de Teleradio América, canales 1245 y a través de la plataforma del Nuevo Diario. Si usted va a salir de su casa y quiere seguir las incidencias del programa, entonces tome el teléfono y escriba elnuevodiario.com.do y ahí estará viéndonos y yo escuchándonos. ¿Sabes que tengo un amigo que está en Uruguay que sigue muy de cerca las incidencias de este programa? Siempre recuerdo un programa que él tenía, se llamaba Tomemos un café, a su salud. Bueno, hoy tenemos muchísimos temas que compartir con todos ustedes. Y la verdad es que no son tan agradables como uno quisiera. Pero hay cosas que no podemos dejarla pasar por alto. Por ejemplo, lo que ha ocurrido ayer en la sede del Congreso es algo simplemente inaceptable. Pareciera como que vivimos realmente en la época de la caverna. Parece que todavía estamos en la época del Paleolítico. No parece que conocemos la palabra civilización. No parece que entendamos que nuestros derechos comienzan cuando termina el de los demás. No importa la razón que usted tenga, los motivos que usted tenga, pero llegar a actos vandálicos de violencia es inaceptable, sobre todo con sectores que se supone han superado con creces esas flaquezas de la intolerancia. Digo esto porque entrarle a pedrada al Congreso, romper cristales, dañar vehículos, como parte de una protesta para, diría yo, buscar más que cualquier otra cosa protagonismo, es un acto imperdonable y que debe ser acremente sancionado por las autoridades, David. Miren, ayer yo tuve la ocasión de estar ahí en el Congreso, cuando ocurrieron estas protestas. Congreso totalmente militarizado. Ustedes no se imaginan el daño que se le hace al país a nivel externo cada vez que imágenes salen desde la República Dominicana mostrando policías, guardias, gente con ramos defendiendo un Congreso. Y estas personas tirando piedras, desbaratando cristales. Ahí se desbarató, le dieron una pedrada fuerte y rompieron uno de los ventanales de la Cámara de Diputados. Pero también hubo algunos vehículos propiedad de diputados cuyos cristales resultaron rotos. Fíjense que en el día de ayer nosotros dijimos que cada vez que un hombre asesinaba a una mujer, horas después otros lo emulaban y lo hacían, como con un embarantamiento de esa situación de fuerza y de violencia. Señores, este país, así como ustedes lo ven, nosotros estamos como encima de un barril de pólvora. Hay tantos temas y tantas situaciones adversas a la misma gente, que la gente está como esperando algo, un motivo, para también en otros lugares salir a hacer desórdenes. Y no necesitamos eso en la República Dominicana. Nosotros no necesitamos ser un país que se comporte como un cuerpo de turba. No necesitamos eso, al contrario. Necesitamos un país en paz. Necesitamos que se concerten todas las cosas en este país. Y yo pienso que el mismo gobierno ha estado abierto al diálogo sobre cualquier tema que se pueda discutir.
si bien es cierto que las AFP tienen muchísimas ganancias por encima de la media de América Latina, incluso que es inconcebible, y la misma ley de seguridad social está viciada. Eso hay que revisarlo. Y que otros países ya han aprobado un porcentaje para dárselo a la gente, a sus beneficiarios, a los dueños del dinero de la AFP, que tan diligentemente y con grandes beneficios administran los bancos de la República Dominicana. Todo eso es cierto, pero la vía no es la violencia. No es la violencia. Necesitamos paz, concertación, diálogo. Y por eso cada uno de los actores que confluyen en la mesa de diálogo tiene que sentarse. Y cada uno de esos actores tiene que ser entes de paz, no entes de división. Entonces, estamos viendo como cositas pequeñitas que están ocurriendo en un tema y el otro, que pudieran llevarnos nosotros como país, señores, a entrar en una etapa que después no podamos salir. De manera que nosotros condenamos desde aquí esa violencia que ha hecho el grupo que está dirigiendo el diputado Botello. Ese grupo fue el que hizo eso. Entonces, es una persona incluso que es miembro del Congreso, diputado electo por varios periodos ya. Pienso que no debe apadrinar este tipo de actividades violentas. Ese tema de los fondos de pensiones, David, es un tema que tiene su pro y su contra. Evidentemente que la ley de la seguridad social, como tú muy bien la señalas, está viciada, ciertamente, y hay insatisfacción, pero lo más vergonzoso es que los legisladores tienen su propio mecanismo de pensión. Están hablando de que se le dé un 30% a los dueños del dinero, que somos nosotros los trabajadores. Se habla de los inconvenientes financieros que eso pudiera acarrear a futuro. Se ha teorizado sobre el uso de esos fondos para promover vivienda. Los gobiernos le han metido la mano en esos cuartos. Uno tiene la impresión de que ese dinero no está ahí. Usted va a cualesquiera de las AFP, básicamente a la oficial, y eso está atestado de gente. Ahora mismo, en este momento, usted va y ahí hay una fila larguísima de gente ya que cumplió su vida laboral útil. Escúchame que te interrumpa, Rubén, que nunca hago eso, pero es precioso hacerlo ahora. El presidente de la República, Abinader, había denunciado que durante la transición y en medio de la pandemia, o sea, de un estado de excepción que ha instaurado en la República Dominicana desde marzo, el gobierno pasado había usado 40.000 millones de pesos en asuntos de que ellos dicen que no saben en qué. Pues resulta que ahora, la semana pasada, el gobierno de Luis Abinader utilizó la misma cantidad, 40.000 millones de pesos, para hacer lo mismo que ocurrió durante el proceso de transición, que fue inyectarse al Banco Central para de ahí. Por eso que viene la protesta, porque dicen, acá, pero usan 40.000 millones, ¿de dónde lo sacaron? Usan 40.000 más, ¿de dónde lo sacaron? O sea, ellos creen, por eso es importante el asunto de la comunicación efectiva desde el gobierno hacia nosotros y nosotros hacia la población. Porque esa gente cree que los primeros 40.000 millones que se usó en la transición salió de ahí, y los de ahora también creen ellos que salió de ahí. O sea, no se le ha dado una explicación al tema. Pero yo lo que te digo a ti es que con el tema de los fondos de pensiones, que se ha teorizado muchísimo en este país, tú vas a las AFP y cuando tú averiguas y tú crees que tú tienes un volumen de dinero, resulta que tú tienes mucho menos dinero de lo que se supone que tú debes tener. La gente que muere, que sus familiares no saben, esas AFP se roban ese dinero, se quedan con ese dinero, no le reportan a los familiares que se murió, que tiene esa persona un dinero ahí para devolvérselo tampoco. Hay todo un entramado mafioso con el tema del uso y manejo de los fondos de pensiones. Y pudiéramos tener todo tipo de protestas, lo que no podemos aceptar es lo que ocurrió ayer. Toda esa gente que hizo ese desorden ahí, están filmados en cámara, tienen que ser buscados, tienen que ser apresados, sometidos a la justicia también.
El país no puede caer en un estado de caos de esa naturaleza por elementos desaprensivos. No nos puede ocupar espacio la ira, no es posible eso tampoco. Si no actuamos con mesura, nosotros vamos a fracasar. Cuando digo que el legislador de la República Dominicana es un legislador que él se cuidó, esta es una sociedad de privilegios irritantes, David, porque ¿cómo es que un ciudadano pasa 4 años, pudo haber no trabajado nunca en su vida? Oiga lo que está pasando en este Congreso. Usted nunca trabajó en su vida en ninguna institución, pero resulta que usted fue electo diputado y usted tiene 56 años y duró 4 años siendo diputado. A los 60 que usted cumpla, ya usted es pensionable con el 80% del salario que usted ha devengado del Congreso en 4 años. Y si usted duró 8 años, creo que se va con el 100%. Sí. O creo que 60 si son 4 años, 60%, y 80% si dura más de un periodo. Oh, y tú te puedes liquidar así. Con el agravante que tenemos en este país, óyeme, de que usted es pensionado, esta es la única parte de la bolita del mundo, yo creo, que usted lo pensionan, que ya usted lo despacharon, le estamos dando su dinero para que usted se vaya a descansar a su casa, porque usted demostró que está enfermo, que duró 30 años en la administración pública, que tiene ya una edad que cumple con los protocolos de liquidación, pero de repente después que usted está pensionado, usted opta por ir a otra posición en la administración pública y no pasa nada. Entonces, en un país donde no hay oportunidades, también vamos a coger los pensionados para llevarlos a los cargos. Yo creo que estamos siendo irracionales y que estamos golpeando innecesariamente a la juventud. Y digo a la juventud porque a la gente a la que se le quita oportunidad. Siempre salimos con el expediente de la bondad de las condiciones académicas, intelectual, de sobriedad, de transparencia de una persona. Estamos en un nivel de crisis de valores tan poderoso que cuando aparece una persona con esas condiciones, entendemos que debe ir a todas las posiciones, como si no existiesen otros ciudadanos en el país con las mismas prendas morales y de conocimiento. Yo creo que estamos muy mal en este país con ese tema. Miren, a propósito del Congreso, alguien ha tomado tiempo y ha sacado unos numeritos que yo creo que nosotros tenemos que compartirlo aquí con los televidentes de este programa. Sobre todo para que el elector, no importa el rincón del país donde se encuentre, esté clarísimo en que cuando va a votar, vota por un ciudadano que va a amasar una fortuna que mete miedo. Aquí no hay un solo legislador en el Senado de la República, por lo menos, que reciba menos de $1 millón todos los meses. Menos de $1 millón. Atiendan lo que le voy a decir a usted. Por ejemplo, el salario de un senador son 320,000 pesos mensuales. Ese es el salario de él, su salario nominal. Pero resulta que este señor tiene 50,000 pesos de gasto de representación, más tiene 50,000 pesos de dieta, más tiene combustible. Le pagan, cada vez que él va a una sesión, tiene un salario de 350,000, de 320,000, pero cada vez que él va a una sesión, le dan 3,500 pesos adicionales. O sea, si sesiona los martes, miércoles y jueves, que como se estila, 3 días a la semana, ese señor se embolsilla 10,500 pesos adicionales en esa semana. Por 4 semanas se tira en los bolsillos entonces 40,000 pesos. Déjame decirte. Eso redondea, perdóname David, eso redondea unos 400 y tantos de mil pesos. Pero aparte de eso, ese señor, la cifra mínima que recibe un legislador por el barrilito son 690,000 pesos. Déjame ayudarte un poquito con las cifras, Rubén. ¿Son más? Sí, el legislador gana 375,000 ahora, el Senado. 375, ya se subieron. 375, más 100. Dieta y viático. Dieta y viático. 475. 475. Vamos a sumar porque... Sí, 475. Sí. Más 3,500
por cada una de las reuniones que va a Son comisión. 10.000 al mes, 40.000 al mes. No. Faride dice que ella participa en 11 comisiones, en 11 comisiones. De eso puede ser que las comisiones que ella participa debe hacerlo por lo menos en dos veces al mes en cada una. Son 22 veces, 22 comisiones mensuales. Calcula 22 por 3.500. Son entonces 44 más 11, 55.000. Ponle a esos 55.000, a esos 475. Estamos hablando de 500 y pico que le llega a ellos. Pero aparte de eso, entonces, tienen un chofer. Tienen una escolta, son dos. Un chofer que le maneja y una escolta que lo cuide. Pero fuera de eso, entonces... Un guardia en la casa. Y un guardia en la casa. Son 3 personal de seguridad. Y un guardia en la casa. Son 3 personal de seguridad. Pero aparte de eso, tiene 2 exoneraciones en los 4 años. O sea, una cada 2 años. Porque él no puede ese senador, andar, sentarse, poner los glúteos en un carro que no sea del año. Entonces tiene que darle 2 exoneraciones para que traiga vehículos de manera abierta. Ahí no sé cuánto vale una exoneración de esa, etcétera. Entonces, estamos hablando de un individuo que le cuesta muchísimo dinero a la sociedad, pero aparte de eso, tiene privilegios cuando viaja. Tiene seguro internacional, seguro de salud internacional, él y su familia, y esa persona y su familia también tienen pasaportes oficiales. No, pero oye... O sea, estamos hablando de todos los privilegios sobre la base de representar, legislar y fiscalizar. Pero yo te Pues resulta que los legisladores legislan para sí mismos, que es ilegal. No, pero Ellos estamos presentaron estamos hablando del Senado. Atiende este del caso. Senado, sí. Sí, pero atiende este caso para que la gente tenga una idea, porque aquí la gente, nos estamos concentrados ahora en el tema de los ingresos que él recibe de manera directa en términos económicos, ¿verdad? Por ejemplo, en Bauruco es una provincia bastante pequeña del sur de la República. ¿Tú sabes cuántos empleados tiene la oficina senatorial de Bauruco? 48. Tú dirías, bueno, pero está bien porque recibe 1.005.000 pesos mensuales. No, eso lo paga el Senado. Esos empleados son de la nómina del Senado. Y nada tienen que ver con eso. Sí. Y tú dices, ¿cómo? Resulta que en el dato que tengo aquí, hay un funcionario de la oficina de los senadores que gana 65.000 pesos, un común denominador en toda la oficina. Yo no sé cuál es el rango, parece que han creado un rango de administrador general, coordinador de la senaduría, no sé, pero gana 65.000 pesos. Entonces los salarios oscilan entre 16.000 pesos, 70.000 pesos, 65, 10.000, 8.000, 15.000. Es un desastre. Va a haber que entrar al portal de la página de la nómina del Senado de la República para saber qué está pasando. Siempre me ha llamado la atención el volumen de dinero que hay en todas las partidas del presupuesto para el Congreso y de manera particular para el Senado, que a diferencia de la Cámara de Diputados que dispone de 190 diputados, ellos son 32 senadores. Entonces cuando tú coges el presupuesto de uno y otro, tú te das cuenta que el volumen es una cosa extraordinaria. Dionis Sánchez, en el día de ayer, Rubén, Dionis Sánchez dijo que él no sabe por qué nosotros, desde los medios de comunicación y la sociedad, le pone la mirada a los 2 cheles que ellos reciben, cuando aquí se sabe que hay más de 200.000 millones de exenciones para los empresarios. Que nos fijemos ahí, dice él. Entonces, fíjense que una persona, estamos hablando de un privilegiado, como dices tú tan a menudo, que es un senador de 2.000 votos. Y él dice que los 2 centavos, o sea, él quiere más. Él quiere más. O sea, Dionis Sánchez quiere más dinero. Lo que pasa es que son 2 cheles para él. Él tiene un error de cálculo. Porque cuando hablamos de Dionis Sánchez, no hablamos de Dionis Sánchez de manera personal. No. Igual replicamos en Dionis Sánchez, senador de La Piña, Claro. de La Jabón, del propio Bauruco. Son provincias pequeñas. Es
que él tiene un error de cálculo muy grave. Mientras él recibe 700,000 pesos por 2,000 votos, el senador de Santo Domingo Este, que renunció, el señor Tavera, tiene 2 millones y pico de votantes. O sea, 3 millones de votantes. No, estamos hablando que si hay alguien que recibe un volumen alto de dinero, justamente él. Porque no es un asunto de ver la cifra, es ver lo que tú representas. Yo siempre he dicho que la República Dominicana tiene que ser sometida en algún momento, la clase pensante de este país habrá de tener que reestructurar el aparato burocrático administrativo, porque a nosotros no nos sirven 190 diputados. Cuando tú entras a la Cámara de Diputados y conoces sobre el desempeño de los legisladores, tú te encuentras que no hay 15 que intervengan, que sean gente proactiva, que sometan proyectos, que discutan. Ahí tú tienes un grupo de levantamano o poncha a botón, pues ya no se levanta la mano, ahora es un botoncito. Ni siquiera para tú verlo porque es motor, sino que ya es oculto, votan sí o no, en un botón, en una máquina. Pero cuando usted analiza quiénes someten proyectos ahí, usted se encuentra que, bueno, el país se está gastando un grupo de gente inservible. Hay legisladores que se roban el voto del lado. No, pero van a darte un dato. En este país hay legisladores que se roban el voto. Yo me sorprendí. O sea, el tipo se paró del baño, hay una votación, el tío se dicha, le poncha al lado, y el tipo votó. Vota por el otro, muy bien. Porque él no un robo. Él no está ahí, él no está ahí para ir al baño, él está ahí para legislar. No importa lo que a usted le esté pasando. Y tú te vas al Senado de la República, que son 32, ahí es peor el cuadro. Yo recuerdo que hemos tenido 2 senadores que han sido muy activos. Solo queda uno ahí. Reinaldo, siempre sometido a proyectos. El senador de Elia Piña, Adriano Sánchez Roa. El senador de San Juan, Félix Bautista, que produce leyes, inquieto. Pero cuando tú te vas al Senado, tú tienes ahora en el Senado la voz cantante de una muchacha preparada, ¿verdad?, con ímpetu, en el caso de Faride. Pero cuando tú haces un análisis simple y tú te vas a las sesiones, quiénes intervienen, quiénes promueven leyes, en las 2 cámaras, donde tenemos 222 legisladores, no hay 22 legisladores. Eso significa que a nosotros nos sobran 100 gente en el Congreso que hay que darle para afuera. Por eso, nosotros tenemos años diciendo aquí que la República Dominicana tiene que pasar a tener un Congreso unicameral, mediante la cual los diputados se reduzcan a no menos de 40. ¿Somos 190? No, vamos a desmontarle 130 diputados de este país, que son una carga onerosa, vergonzosa para el país porque no producen nada. Y vamos a tener 40 diputados, vamos a buscar la forma de cómo lo vamos a distribuir para que representen las regiones, las diferentes zonas. Senadores, aquí no deberían haber más de 5 senadores, 1 por región. Pudiera darse que en el distrito y la provincia de Santo Domingo, por la densidad poblacional, pudieran haber 2, pero después 1 para el sur, 1 para el este, 1 para el norte. Tal vez 2 en el norte, porque son 14 provincias y son grandes la mayoría. Pero en el sur hay 10 provincias. La única grande en términos de densidad poblacional es San Cristóbal. Hablando de manera honesta, de manera sincera, de manera que el país debe empujar en esa dirección. Yo no soy muy bueno en los cálculos, pero si alguien calculase que redujésemos a 45 los legisladores, y quitemos todos esos legisladores que están ahí en términos de número, ¿cuánto este país se va a ahorrar? ¿Cuánto dinero para acueductos, para caminos vecinales, para carreteras, para iluminación eléctrica, para financiamiento agrícola vamos a tener nosotros? Y también los generales, Rubén, que están violando la ley, todos los presidentes de la República, que hay una ley de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas que limita a 20 los generales de este país, y aquí hay más de 200 generales. Se multiplica por 10 en flagrante violación a la ley. O sea, también hay que hablar de todo. Vamos a también a la parte militar, hay que ponerle los ojos a la parte militar, que es un antro de corrupción total de pie a la cabeza. Lo que ocurre aquí en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en términos de corrupción, a usted en su casa le llega el hedor
de la situación de corrupción que hay en las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional. Hay que ver nada más cómo viven esos generales y todo lo que ocurre en la frontera y los trasiegos de droga, la mayoría, casi todos están envueltos en eso. Y siempre caen los chiquitos. También, Rubén, hay que hablar de eso. Son muchos temas, pero vamos a decir que vamos a ponerle los ojos encima al Congreso, porque ese es, querrámoslo o no, el primer poder del Estado. Aunque hay un poder del Estado que es el legislativo y hay otro poder no nominativo que es el de la fuerza pública, entre comillas, que tenemos aquí, sociedad civil, que quieren alinear a los legisladores poniéndole agenda y diciéndole a los legisladores desde fuera que ellos quieren. El tema del Congreso es tan delicado en la República Dominicana que desde el Palacio o de una sociedad civil le dicen, mira, yo quiero que sea David el que vaya a la Junta, o yo quiero que sea Rubén el que vaya a la Cámara de Cuentas, o quiero que el defensor del pueblo sea fulano. O sea... Pero ¿sabes por qué? Pero tú sabes por qué. Es que, señores, es que para cuando tú vas al médico, el médico, tú presentas una enfermedad, y para el médico curarla, él tiene que saber cómo se originó, qué la originó, y primero, antes de medicarte, atacar la fuente de la cual se originó la enfermedad. Cuando tú ves que una sociedad civil o unos empresarios le dictaminan a un senador o a un diputado a quién poner o por dónde votar, ¿qué dice eso? Que el diputado o el senador está coludido con ese empresario y el empresario se siente con la moral de decirle, fulano, vote por tal cosa. ¿Por qué? Porque ese legislador recibe dinero de ese empresariado por favores de leyes. Entonces no podemos hablar de separación de poderes, entonces no podemos hablar de fortalecimiento de la democracia, porque vamos a dejar el cinismo. Vamos a decir ahí, yo tengo ese, lo puse yo para que haga lo que a mí me da la gana. No podemos hablar de eso entonces. Mire, aquí hay unos temas que yo quiero compartir con ustedes. Hay varios legisladores que han ido a la administración pública. Este es el caso de Josefa Castillo, Arroyo. Nelson Arroyo, está también del actual director del INDRI, que es de San Francisco de Macorís. Bueno, hay varios legisladores que están en la administración pública y que el PRM no ha enviado las ternas para sustituirlo. Ha sido uso y costumbre, muy mala por cierto, del ejercicio de la política de nuestro país, que si yo soy legislador y salgo, renuncio, o me voy a un cargo en la administración pública, ponen a la mujer mía o ponen a un hijo mío. El presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, ha dicho que no va ningún familiar y ha dicho que se está en la consulta con las direcciones municipales de donde corresponden esas posiciones y que se está discutiendo quiénes serían los sustitutos. Hay 4 legisladores. Ha dicho algo más, que se va a respetar el tema de la cuota de la mujer, o sea que van 2 mujeres y 2 hombres. Me imagino que en el caso de Josefa me llama la atención, porque es la única mujer, van a poner a otra mujer ahí, para que la sustituya, y que en los otros sitios también van a utilizar el nombre de alguna dirigente de esa organización. Eso lleva un poco de tranquilidad, porque desde el gobierno, llega tranquilidad porque te voy a decir lo siguiente, desde el gobierno se ha estado dando una práctica que aunque la gente está sufriendo callado con eso, ha sido una práctica molestosa, que es los nombramientos a alto nivel de miembros de una misma familia. Eso hay que decirlo aquí. Y eso va a salir a reducir y va a retronar en su momento también. Entonces, es bueno que eso se pueda decir y que se pueda manejar de ese tamaño. Hablando del propio Paliza, hoy Paliza sale con una prenda de esa extraña. El legislador, cuando creó la ley de partidos políticos y electoral, dejó abiertas tantas brechas
aperturó tanto portillo que ninguno de nosotros los ciudadanos tiene claridad en un momento determinado qué va a ocurrir. Ocurrió en el pasado proceso electoral cuando permitieron que Leonel, después de haber sido derrotado en un proceso interno de su partido, fuera candidato, cuando la ley era lineal, decía que no podía hacerlo. Lo permitieron. Y el Tribunal Superior Electoral, que hoy su presidente está aspirando, apoyado por Leonel, evidentemente un hombre agradecido, nos damos cuenta de que la ley dejó esa brecha y que las interpretaciones se imponen. Ahora está el tema y la discusión de la segunda mayoría en el Senado. Y dice Paliza que solamente hay que contar los votos para saber quién tiene más. Si es así, entonces Leonel es la segunda mayoría. Ahora, yo me pregunto como elector, si yo voté por un senador del PLD, en el PLD, y resultó él ser ganador, y después que él gana por el Partido de la Liberación Dominicana, y digo el PLD porque es el caso que ocupa en este momento, ese senador brinca la tablita y se va, y se constituye en un tránsfuga. Entonces ahora, ese partido que tiene la mayoría fue que sacó esos votos en las elecciones. Yo quiero que alguien me aclare este concepto, y si eso es lo que establece la ley. Y me llama la atención esta chulería que tiene el PRM con Leonel Fernández, y que venga a extraer esta figura de que, con la simpleza de que vamos a contar estos votos, y ese que tiene la mayoría. Entonces los votos que hay en las urnas no sirven. Rubén, déjame decir algo para apoyar un poco lo que tú estás diciendo también. El primer tema de la segunda mayoría ni siquiera es eso que tú estás diciendo, ni siquiera es eso. El tema de la segunda mayoría, ¿sabes cuál es? Que Bauta Roja fue el escogido por Leonel Fernández para que vaya al Consejo Nacional de la Magistratura. Y resulta que Bauta Roja fue escogido senador con los votos del partido del presidente del Senado. Dominicano por el Cambio. No, del PRM. El presidente del Senado fue por Dominicano por el Cambio, el PRM, a la senaduría por Santiago y ganó. Pero Bauta Roja fue por la Fuerza del Pueblo y el PRM a la senaduría y ganó. En una alianza. O sea, en la alianza que hubo entre la Fuerza del Pueblo y el PRM, resultaron electos varios senadores. Y esos senadores que resultaron electos por el partido, por el mismo partido de la cual es miembro el presidente del Senado, son la mayoría de esos senadores de Leonel. Esos senadores entonces no califican para ser segunda mayoría por cuanto fueron electos con los mismos votos del mismo partido. Pero que hay una entonces dice la ley que la segunda mayoría es un senador que tiene mayoría, segunda mayoría, que no haya sido electo por el mismo partido del presidente del hemiciclo. El presidente del hemiciclo es Eduardo Estrella, que salió electo por Dominicano por el Cambio y los votos del PRM. Entonces, el designado por la Fuerza del Pueblo, como otros senadores de ahí, es Bauta Roja, que fue electo también por el PRM en su respectiva provincia. O sea, Bauta Roja, su designación como segunda mayoría está en contra de la Constitución de la República. Bueno, ya vamos a ir a la pausa, pero hay que decir antes de concluir con este tema que la Fuerza del Pueblo, que ni es fuerza ni es pueblo, no consiguió por cuenta propia ningún senador en este país. Volvemos en breve.